sérica disminuye y la T3 y T4 van a incrementar. Entonces, como un concepto general, nosotros tenemos que el hipertiroidismo clínico va a ser un estado de hipermetabolismo, en la cual nosotros vamos a encontrar los niveles de TSH disminuidos, y esto es importante porque tenemos que ver el rango de referencia por cada trimestre. Y también vamos a tener niveles aumentados de T3 y T4 o ambos. Mientras que el hipertiroidismo subclínico se trata de, bueno, vamos a encontrar en sí la TSH disminuida, igual al rango de referencia por cada trimestre, y niveles normales de T4 libre y T3. Pásale, por favor. En cuanto a la epidemiología, el hipertiroidismo en el embarazo tiene una incidencia de 0.1% a 0.4% de mujeres embarazadas, de la cual la enfermedad de Graves va a afectar a un 85 a 95% de estas, y la tiroxicosis gestacional transitoria a un 1 al 5%. En el caso de nuestro país, se hizo un estudio de corte en la que se reclutó a 289 pacientes embarazadas. Esto se hizo en la maternidad Isidro Ayora en el año 2015. Y con este estudio se determinó que había una prevalencia del 1.04% de hipertiroidismo en mujeres embarazadas. Pásale, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, nosotros vamos a encontrar múltiples factores de riesgo. Entre los principales tenemos una hormona gonadotropina de larga duración, hipertensión gestacional, embarazos de gemelos, anemia, infecciones frecuentes, una presentación tardía a la clínica obstétrica, el uso inconsistente de medicamentos y el resultado normales en embarazos anteriores. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la etiología, nosotros le vamos a clasificar en 4 puntos. Primero, en enfermedades propias de la tiroides, en la que tenemos la enfermedad de Graves, la tiroiditis crónica, indolora o subaguda, el adenoma tóxico, el bocio multinodular. El hipertiroidismo no autoinmune, en el que vamos a tener la tirotoxicosis transitoria gestacional, gestaciones múltiples, la enfermedad trofoblástica, que consiste en una invasión anómala del tejido trofoblástico en el endometrio, la hiperplacentosis, en la que vamos a encontrar nosotros una placenta demasiado grande y por ende mayor productora de gonadotropina en el caso de estos embarazos, una mutación del receptor de TSH y un adenoma hipoficiario productor de TSH. Iatrogénico, tenemos una ingesta excesiva de levotiroxina, sobretratamiento o facticia. Y drogas como el yodo, amiodarona y litio también pueden ser causas de esta aparición. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la enfermedad de Graves y la tirotoxicosis gestacional transitoria, que son las dos patologías más comunes, bueno, como ya habíamos estudiado, la enfermedad de Graves es el hipertiroidismo autoinmune. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Existe una sobreestimulación tiroidea por los TRAPs. ¿Qué son los TRAPs? Estos son los anticuerpos antirreceptor TSH. Estos TRAPs van a ir a afectar a las células de la tiroides, es decir, van a estimularlas, y estas lo que van a hacer es generar una producción excesiva de hormonas. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar un aumento patológico de la T4 libre. Es importante comprender que el embarazo es un estado de inmunosupresión, entonces, por ende, va a haber, bueno, es el objetivo de que haya inmunosupresión, va a ser evitar que exista un rechazo del feto en el desarrollo. Y mientras va avanzando el embarazo, los anticuerpos van a ir disminuyendo, esto alrededor del segundo, tercer trimestre. Y algo que hay que tomar en cuenta aquí es que después del periodo posparto vuelven a subir los anticuerpos porque ya pasa el periodo grávido. En cuanto a la tirotoxicosis gestacional transitoria, esta va a ser secundaria al aumento de la hormona gonadotropina coriónica humana, que se da generalmente allá alrededor de la semana 7 de gestación. Y como ya habíamos visto antes, tienen una homología estructural entre la hormona gonadotropina y la TSH. Por lo tanto, la hormona gonadotropina coriónica humana puede hacer una acción tirotrópica. Esto se va a resolver espontáneamente al final del primer o a principios del segundo trimestre del embarazo. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas de hipermetabólicos, bueno, estos no van a estar presentes. Bueno, en la tirotoxicosis gestacional transitoria, nosotros vamos a encontrar los signos y síntomas hipermetabólicos ausentes o leves, es decir, los típicos de
del hipertiroidismo, en lo que tenemos pérdida de peso, hiperactividad, ansiedad, ojos saltones, cabello frágil, temblores, bocio, taquicardia, sudor y calores, irritabilidad. Y al igual que en el hipotiroidismo, es importante identificar cuáles son los fisiológicos con respecto al embarazo y cuáles no. Ya, en la tirotoxicosis, como les dije antes, va a haber una elevación de la hormona gonadotropina coriónica humana y esto va a generar algo característico que es la hiperemesis gravídica. ¿En qué consiste esto? Nosotros vamos a encontrar que va a estar caracterizada por náuseas y vómito severo, lo cual va a llevar a una pérdida del 5% del peso corporal, deshidratación, cetonuria y también vamos a encontrar una prueba de función hepática alterada. Mientras que en la enfermedad de Graves vamos a encontrar las manifestaciones clínicas características, estas sí van a estar presentes y también vamos a encontrar lo que es el exotalmos. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, para detectar nosotros en una paciente grávida, se utiliza el mismo método que cuando una persona no está embarazada. En este caso se va a evaluar el perfil tiroideo y también se va a realizar un estudio inmunológico, en el cual en el perfil tiroideo vamos a encontrar una TSH suprimida y una tiroxina libre FT4 levemente elevada. Aquí es importante tener en cuenta, como ayer ya nos explicó mi compañera, los rangos de referencia para la TSH por cada trimestre. En el primer trimestre varía de 0.1 a 2.5 miliunidades internacionales por litro. En el segundo trimestre de 0.2 a 3.0 miliunidades internacionales por litro. Y en el tercer trimestre de 0.3 a 3.5. En cuanto al valor de la tiroxina libre, esto es importante tener en cuenta de acuerdo a cada laboratorio. Algo también muy importante es saber identificar entre si es enfermedad de Graves o tirotoxicosis gestacional. En este caso vamos a analizar esta tablita que tenemos aquí. En la enfermedad de Graves nosotros podemos encontrar síntomas pregestacionales. Tenemos 2 cruces, mientras que en la tirotoxicosis gestacional esto no va a estar ausente. Los síntomas en la gestación, como ya les había mencionado antes, va a ser muy característicos en la enfermedad de Graves, mientras que en la tirotoxicosis gestacional pueden o no pueden estar presentes. Con respecto a las náuseas y vómitos, en la enfermedad de Graves es poco común, y mientras que en la tirotoxicosis gestacional, esta sí va a estar caracterizada, y esto, como ya les había explicado, va a ser por el aumento de la hormona gonadotropina coriónica humana. El bocio y la oftalmopatía en la enfermedad de Graves es positivo, si vamos a encontrar, mientras que en la tirotoxicosis gestacional no. Y también respecto a los anticuerpos, que son las topoisomerasa y también los TRAPS, estos, como la enfermedad de Graves es autoinmune, sí los vamos a encontrar, mientras que en la tirotoxicosis no. Y otro aspecto a analizar es la relación entre la T3 y T4 total. En la enfermedad de Graves nosotros vamos a encontrar que esta relación es mayor a 20, mientras que en la tirotoxicosis gestacional va a ser menor a 20. Algo importante mencionar aquí es que no se utiliza una TAC con yodo radioactivo. Y esto debido a que el yodo va a traspasar la placenta con facilidad y la tiroides del feto puede comenzar a acumular yodo a partir de la 10ª semana de gestación. Entonces puede generar igual problemas en la tiroides del bebé. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora con respecto al tratamiento, los medicamentos antitiroideos igual van a ser la base de tratamiento para el hipertiroidismo en embarazadas. Está contraindicado el uso de yodo radioactivo por la misma razón que ya les expliqué. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a encontrar aquí? Tenemos el metimazol, cuya dosis recomendada es de 5 a 30 miligramos al día, un promedio de 10 a 20 miligramos. El carbimazol de 10 a 40 miligramos al día y el propiltiuracilo de 100 a 600 miligramos al día, 2 a 3 veces al día. Estos medicamentos antitiroideos van a cruzar la placenta y no están exentos de generar efectos adversos. En cuanto al metimazol y al carbimazol, se ha visto que genera agranulocitosis y también problemas en el desarrollo, como por ejemplo atresias de coanas o atresia esofágica, defectos oculares, aplasia cutis, en el que el bebé no tiene epidermis ni dermis, y el onfalocele, en la cual existe un daño en la pared abdominal del bebé y por lo tanto el intestino y el hígado salen por el ombligo, por decirlo así.
En cuanto al propiltiuracilo, se ha visto que tiene efectos menos severos y se ha encontrado que puede producir quistes faciales e hidronefrosis, también agranulocitosis, hepatotoxicidad y vasculitis. Algo importante que hay que tener en cuenta aquí es que tenemos distintas consideraciones. ¿Cuáles van a ser estas? En una paciente eutiroidea con dosis bajas de metimazol o de propiltiuracilo, se debe considerar suspender los medicamentos antitiroideos, pero es necesario realizar un seguimiento materno-fetal. En gestantes que tengan un riesgo aumentado de tirotoxicosis, debemos continuar con el uso de medicamentos antitiroideos, pero en este caso con un propiltiuracilo, este va a ser la primera línea para el uso en el primer trimestre. En sí, ¿cuáles van a ser las metas? Es mantener los niveles de las hormonas tiroideas lo más cercano a los rangos normales referente por cada trimestre, pero esto con las dosis más bajas posibles. Y también es importante realizar un seguimiento de la función tiroidea cada 2 a 4 semanas desde que se inicia la terapia con estos medicamentos y cada 4 a 6 semanas cuando ya se ha alcanzado el objetivo, es decir, los rangos normales. También se puede utilizar betabloqueantes como por ejemplo el propranolol a una dosis de 10 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas. Esto con el objetivo de controlar los síntomas y es importante que vayamos disminuyendo la dosis según la respuesta que vaya teniendo la madre. Y esto debido a que también, porque se ha visto que puede existir una restricción del crecimiento intrauterino con el uso prolongado de estos fármacos. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al manejo quirúrgico, nosotros tenemos a la tiroidectomía. En este caso, esta va a estar recomendada solo en tres ocasiones. Primero, en reacciones adversas severas a los medicamentos antitiroideos. Segundo, cuando una paciente no se logra el eutiroidismo a pesar de las dosis elevadas de estos medicamentos. Y la tercera es cuando no existe una adherencia con un hipertiroidismo no controlado. Varios autores recomiendan que el momento más oportuno para realizar esta tiroidectomía es durante el segundo trimestre, pero a pesar que se realice en este trimestre, existe riesgo de pérdida fetal. Posterior a que se realiza el tratamiento quirúrgico, van disminuyendo los anticuerpos, pero es necesario continuar con la terapia antitiroidea. Esto debido a que si se realiza una suspensión directa, puede generar hipertiroidismo fetal. Y también es importante que en las madres que hayan sido sometidas con una tiroidectomía, realizar un control fetal a pesar de que la mamá haya respondido adecuadamente. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a las complicaciones, nosotros vamos a encontrar múltiples complicaciones en las que tenemos las maternas. En este caso pueden suceder abortos espontáneos, hipertensión gestacional, preeclampsia, insuficiencia cardíaca congestiva, tormenta tiroidea, que es una de las más graves. En complicaciones obstétricas, parto prematuro, desprendimiento prematuro de la placenta, ruptura prematura de las membranas, hipertensión gestacional. En complicaciones fetales tenemos malformaciones congénitas, como ya les había nombrado, hipertiroidismo, también displasia del desarrollo de la cadera asociada a un hipertiroidismo materno durante el primer trimestre de embarazo. También se ha visto que puede existir restricción del crecimiento intrauterino, bebés pequeños para la edad gestacional, prematuridad y un nacimiento muerto. En las complicaciones neonatales nosotros encontramos igual prematuridad, hipertiroidismo, hipotiroidismo central neonatal y bajo peso en el momento del nacimiento. Pásale, por favor. Ya, un cuadrito muy interesante que me pareció para explicarles es este. Entonces, esto nos va a ser muy útil para lo que es el diagnóstico y para el tratamiento. Entonces, aquí tenemos a una mujer en una edad reproductiva. Esta se acerca a una consulta preconcepcional. Entonces, tiene deseo de embarazo, ¿no es cierto? Si sí desea embarazarse y tiene antecedentes de hipertiroidismo, si no está controlado, es importante posponer el embarazo y ajustar la terapia. Esto mediante yodo radioactivo y cuando ya utilizamos yodo radioactivo, se debe posponer el embarazo 6 meses e iniciar el tratamiento con levotiroxina. También otra cosa que se debe evaluar son los TRAPS, si se encuentran elevados, y también el hipertiroidismo severo. Y
en el uso también de antitiroides. Ya, en cambio, si igual tiene antecedentes de hipertiroidismo, pero están controlados, se debe evaluar la posibilidad de suspender el tratamiento de medicamentos antitiroideos. Entonces, si la misma mujer ya está embarazada y viene a un control prenatal, existen factores de riesgos con signos y síntomas que ya habíamos evaluado. Si no tiene estos signos y síntomas, se realiza un seguimiento a la gestante. Pero si sí tiene, nosotros vamos a ver la TSH, esta va a estar suprimida, evaluamos las hormonas tiroideas, la T4 total, y la T4 libre y la T3. Si estas se encuentran evaluadas, vamos a buscar en sí la etiología. Como ya habíamos visto, pueden existir, bueno, las dos más comunes es por la tirotoxicosis gestacional transitoria. Si encontramos esta patología, vamos a evaluar la necesidad de hospitalización, suministrar medidas de soporte, a manejar su deshidratación y los trastornos electrolíticos, y también debemos considerar el uso de beta bloqueadores. Si es, en cambio, una enfermedad de Graves y ya tiene un manejo menor a 16 semanas, utiliza medicamentos antitiroideos. Si no utiliza, se debe iniciar el tratamiento con propiltiuracilo. Mientras que si ya utiliza estos medicamentos, se debe ajustar las dosis del mismo fármaco e iniciar o cambiar a propiltiuracilo. Si ya tiene un manejo mayor a 16 semanas, es importante ajustar las dosis de los medicamentos antitiroideos. Ya, también igual si tiene la enfermedad de Graves, se debe realizar un seguimiento de lo que es la TSH, la T4 libre y en este caso también de la T4 total cada 4 semanas, y ir estableciendo las metas para que se encuentre dentro de los niveles normales. Si tenemos una T4 total y una T4 libre en un rango superior, si no tenemos, bueno, si tenemos esto, tenemos que evaluar la posibilidad de disminuir las dosis de los medicamentos antitiroideos, pero si no se ha logrado este objetivo y todavía siguen muy elevadas, debemos acudir a la cirugía, aplicarle una tiroidectomía. Y también debemos ver si existe una historia de yodo radioactivo o cirugía antes del embarazo, y se debe realizar una medición de los TRAPS. En este caso, si estos se encuentran elevados mayor a 3 veces o el manejo con medicamentos antitiroideos, se debe repetir una evaluación durante la semana. A ver, 1 a 2 veces por semana. Y si estos siguen elevados, mayor a 3 veces, se debe repetir en la semana 30 y en la semana 34 también. Y eso sería todo. Pásale, por favor. Por último, vamos a hablar de los nódulos y cáncer de tiroides en el embarazo. Bueno, cuando un nódulo tiroides se descubre durante el embarazo, es importante evaluar el descarte de malignidad. Entonces, debemos evaluar tanto la presencia de síntomas comprensivos, el crecimiento nodular acelerado, los antecedentes de radiación de cabeza y cuello y la historia familiar de cáncer de tiroides. Dentro de la diferencia del estudio de los nódulos con pacientes no embarazadas es que en las pacientes embarazadas no puede utilizarse el yodo radioactivo. Entonces, los exámenes para el diagnóstico serían el examen físico, la ecografía tiroidea, la evaluación de la TSH, T4 libre y anticuerpos, y la punción biopsia con aguja fina. La ecografía tiroidea es el examen que va a tener una gran utilidad, ya que este nos puede ayudar con el diagnóstico diferencial con la presencia de otras masas en el cuello, ya que este nos va a permitir tanto saber si es sólido o quístico, así como mediante las características ecográficas poder determinar tanto su ecogenicidad y la presencia de calcificaciones, su irregularidad o la vascularización. Como sabemos, dentro de los nódulos malignos, sus características son que son nódulos tiroideos hipoecoicos con bordes irregulares, a veces presentan calcificaciones. Esta parte de nódulos la vamos a ver específicamente en nódulos, así que no es necesario que se alargue, ¿no? En sí, los nódulos en el embarazo es igual prácticamente, ¿no? Excepto el uso de materiales radiactivos, pero la verdad no se usa radiactividad para diagnóstico. Siga nomás.
Y en cuanto al tratamiento, este dependerá de la citología del tamaño nodular, de su crecimiento durante el embarazo y del momento en el hallazgo del nódulo. En sí tenemos el tratamiento quirúrgico, que sería la tiroidectomía, pero este está indicada según si en caso de la que citología sea indeterminado con crecimiento demostrable. Eso es todo, gracias. Preguntas que tengan, por favor, respecto a esto. Pablo. ¿Cuál es la razón por la que en la tirotoxicosis gestacional o sea, se produce la hiperemesis gravídica? O sea, ¿hay alguna razón por la que solamente Es en justamente por la misma, es justamente por las mismas hormonas del embarazo que se produce eso. Es decir, por el aumento del HCG también se puede producir el aumento de lo que es náusea y vómito. Ajá. Pero como en este caso esos valores pueden estar incluso más altos de lo esperado, pueden provocarse sintomatología. Son síntomas que se podrían decir típicos del embarazo, ¿no? Por las propias hormonas, por la beta-HCG, pero obviamente aumentados en vista del aumento que va a tener en este caso, porque llega a provocar una tirotoxicosis gestacional. Gracias, doctor. ¿Alguien más tenía una pregunta? Evelyn. Buenas tardes, doc. Yo tenía la duda sobre, bueno, se menciona que los títulos de los anticuerpos en el periodo posparto aumentaban. O sea, esto sería por el hecho de que en el embarazo hay la inmunosupresión, ¿no? Exacto, es esa la explicación. Ajá. Generalmente las patologías autoinmunes tienden a calmarse, podríamos decir, en cierta manera en la etapa del embarazo, pero luego se exacerban luego del mismo. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó entendida la parte de hipertiroidismo? Recuerden la parte de la medicación, qué drogas se pueden, qué no se puede usar. La investigación del nódulo termina siendo prácticamente igual, excepto la solución quirúrgica que se recomienda en el segundo trimestre, o si no, ya luego del embarazo, a menos que sea algún caso complicado. Diferenciar tirotoxicosis gestacional de tiroidismo propiamente dicho es importante porque obviamente el tratamiento es muy diferente. Existe entre un hipertiroidismo propiamente dicho, van a requerir medicación, pero si es una tirotoxicosis gestacional es control sintomático, básicamente el paciente no recibe medicación. Entonces es importante de hacer una diferenciación al momento, porque de lo contrario puedo tratar casos que no deberían ser tratados. Y los medicamentos antitiroides tienen efectos adversos, si bien el propil menos efectos, sí tiene igual efectos adversos también. ¿Okay? Generalmente las tirotoxicosis gestacionales no van a tener un perfil tiroideo tan alterado como tienen los hipertiroidismos tradicionales. O sea, los hipertiroidismos clásicos, Graves, van a tener valores de FT4 sumamente altos y TSH suprimidos, pero generalmente las tirotoxicosis gestacionales tienen una disminución en el valor de TSH, pero el FT4 no llega a valores tan altos como es en un hipertiroidismo. Eso puede ayudar en la diferenciación del diagnóstico. ¿Ya? Ese es un punto importante que ustedes pueden tomar en cuenta. O sea, un FT4, pero 3-4 veces por encima de lo normal. O sea, difícil que sea una tirotoxicosis gestacional, no llega a eso. Generalmente la tirotoxicosis gestacional te puede dar de 1 a 1.5 veces por encima del valor normal, pero no llega a tener tanta alteración, ¿ya? Pues recuerden que la clínica al final es más por las hormonas propias del embarazo que por el hipertiroidismo propiamente dicho, ¿ok? A ver, veamos si avanzamos un poco de nódulo de tiroides, un momento. A ver, compuestos. No tengo. Sí, estás bien. Ya, veamos un poco al menos de nódulos de tiroides. Ya los que han venido por acá más o menos ya tienen una idea de lo que vemos aquí.
Los nódulos tiroides se catalogan como uno o varias lesiones o aumentos focales de volumen o consistencia dentro de la tiroides y que se distinguen del resto del parénquima. Estos pueden ser detectados por palpación o mediante estudios de imagen, ¿ya? Entonces, toda alteración dentro de la estructura de la glándula tiroides se puede considerar como un nódulo. No toda enfermedad tiroide se manifiesta como un nódulo tiroide. Hipotiroidismo no es igual a nódulos tiroides, hipertiroidismo tampoco. Pero es importante diferenciar cuando hablo de un nódulo que es benigno y cuál es un nódulo maligno. Entonces, lo importante en esta clase es saber diferenciar cuándo es benigno, cuándo es maligno, cuándo amerita punción, cuándo no amerita punción. Porque mucho de lo que se ve en la práctica clínica es que se manda a puncionar nódulos sin necesidad de hacerlo. Generalmente se ha visto que la tasa de presentación anual de enfermedad nodular tiroidea es de un 0.1% de la población general, un poco más frecuente en los adultos que en los niños, justamente, y en mujeres más que en hombres, y en pacientes que han recibido radiación o exposición a radiación a nivel cervical en la infancia. Se han visto que factores de riesgo pueden llegar a ser el género femenino, la edad avanzada, tercera o cuarta década de la vida. La radiación es un factor importante a considerar, y la historia familiar de cáncer de tiroides también es un punto importante a considerar en el momento de la evaluación de un nódulo en un paciente. Las manifestaciones pueden muchas veces no causar síntomas cuando son nódulos pequeños o menores de 1 centímetro, ¿sí? A veces se descubren durante el examen físico de rutina, notando una masa a nivel cervical, difícil cuando es menos de 1 centímetro, no son funcionales por lo general, de lo contrario estaríamos hablando de un nódulo tóxico, y el nódulo tóxico no es prevalente dentro de la población, muy prevalente al menos. Raramente llegan a provocar dolor, a menos que sea alguna hemorragia dentro de la lesión. Y si el nódulo es lo suficientemente grande, por lo general se considera esto a partir de 4 centímetros o más, va a provocar síntomas compresivos como dificultad para respirar, tragar o una sensación de molestia en la garganta. Va a depender esto también de si es un nódulo benigno o maligno. Generalmente el benigno lo produce por compresión, el maligno por invasión. Entonces es importante también establecer las características de esa lesión. Los pacientes se les puede dividir en aquellos que tienen alta, moderada y baja sospecha, ¿sí? Para presentar malignidad. Alta sospecha. ¿Y en quién tengo una sospecha importante de que puede ser un nódulo maligno? Aquel que tiene historia familiar de cáncer de tiroides en parientes de primero o segundo grado, que tienen alta tasa de crecimiento del nódulo, que ustedes en el seguimiento ven un crecimiento superior al 30% en relación al control previo. Nódulos muy firmes, definidos, aquel que está fijo a estructuras adyacentes, aquel nódulo que aparece junto con síntomas de disfonía, probabilidad de parálisis de cuerda bucal, aquel nódulo que se acompaña también ya de lesiones cervicales sospechosas, linfadenopatías regionales específicamente de características sospechosas a nivel de las cadenas cervicales. ¿Cuáles son los pacientes de moderada sospecha? Aquellos que tienen de menos de 20 a más de 60 años, sexo masculino, nódulo único, aquellos que han sido expuestos a radiación, aquellos con nódulos de consistencia firme, con dudosa fijación en estructuras adyacentes, un nódulo de más de 4 centímetros de diámetro, o sea, no solamente el tamaño implica sospecha, sino sus características, y síntomas compresivos locales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago mi abordaje diagnóstico en este grupo de pacientes? Recuerden que la mayoría van a ser asintomáticos, no van a venir nódulos grandes directamente al diagnóstico. Tengo que hacer una evaluación clínica minuciosa. La historia clínica del paciente es muy importante para que ustedes les cataloguen si es de alto, moderado o bajo riesgo. Investigar datos clínicos de disfunción tiroidea y antecedentes recientes de probabilidad de infección de vías respiratorias o embarazo. ¿Por qué? Porque infecciones previas de la vía respiratoria o disfunción tiroidea pueden orientarnos a alguna patología de base, como un hipotiroidismo o una tiroiditis. Eso no quita que el nódulo deba ser investigado, pero es importante conocer ese antecedente en el paciente, ¿sí? Y la presencia de dolor súbito nos puede orientar a una hemorragia o a expansión de esa lesión. Entonces, cuando ustedes están investigando un nódulo tiroideo, es importante conocer cómo está su función para saber si estamos hablando de un nódulo hipofuncionante, hiperfuncionante. Se pide generalmente los típicos, que es la TSH y el T4. ¿Sí? Eso es con lo que ustedes van a partir por lo general. Ustedes de inicio no necesitan solicitar anticuerpos ni nada adicional para evaluar un nódulo de defensa. Ustedes que partan de un TSH y un T4 de base, ya van a orientarse si es un nódulo hiperfuncionante o no lo es, ¿sí? Y eso obviamente se va a basar en el perfil. TSH suprimido con T4 alto es igual a un probable hipertiroidismo, un nódulo tóxico. Entonces se pide, en algunos casos, si es necesario, una gamografía tiroide, ¿ya? En el que generalmente yo voy a encontrar un nódulo caliente. Los nódulos fríos son implicativos de riesgo de malignidad, ¿sí?
Y una TSH elevada implica un hipotiroidismo. Se ha visto en algunos casos que se asocia a un mayor riesgo de cáncer, probablemente por el efecto de la TSH favoreciendo el crecimiento de la glándula tiroides y consecuentemente también del tejido tumoral. Entonces, por eso se ha visto que tal vez una TSH más alta o un hipotiroidismo se puede asociar mayormente con eso. Anticuerpos antitiroides, como les mencioné de base, ustedes no necesitan. El anticuerpo y la antitiroglobulina pueden apoyar para establecer una causa de la enfermedad, ejemplo, una tiroiditis autoinmune, pero no excluye tampoco la posibilidad de cáncer de tiroides. Tiroglobulina, les he dicho a los que vienen acá que no es necesario en un paciente con tiroides porque representa tejido tiroide y por lo tanto es más útil en el seguimiento de pacientes que tienen cáncer de tiroides. Calcitonina, por otro lado, es una medición rutinaria, no se recomienda, ¿sí? Incluso las guías clínicas actualmente vieron que el riesgo-beneficio referente a los costos al menos no se ve muy útil en la evaluación, sobre todo en pacientes en etapa adulta, porque la frecuencia de cáncer medular es muy baja, ¿sí? Pero en algunas situaciones sí se puede recomendar. Tengo un caso aquí, por ejemplo, de una paciente adulta, 40-50 años, que se hizo la punción de un nódulo tiroide. 40-50 años. El diagnóstico fue de un aparente probable carcinoma medular de tiroides, que llamaba bastante la atención. Entonces, ¿qué se hace? Tal vez investigar un poco la calcitonina y ver si realmente se correlaciona con ese hallazgo para decidir el paso en esa paciente, ¿sí? Entonces, depende de la situación, pero es muy poco frecuente de encontrar en la práctica clínica. Entonces, calcitonina generalmente no se hace de base, salvo que haya criterios que orienten al diagnóstico. Dentro de los exámenes de imagen, yendo a la parte de hiperfunción, que es la gamografía de tiroides, ¿ya? Un papel pequeño, la verdad, en lo que es evaluación de enfermedad nodular tiroides. Si yo tengo un paciente con un perfil tiroideo normal, obviamente yo no voy a mandar a hacer una gamografía, porque la gamografía es para nódulos hiperfuncionantes, ¿sí? Entonces, generalmente está reservada específicamente para pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Y evaluación de nódulos. Ojo, que un nódulo hiperfuncionante, en la mayoría de los casos, es un nódulo benigno, ¿ya? Entonces, tengo nódulos hiperfuncionantes que por lo general son benignos, pero hay un pequeño porcentaje de esos nódulos benignos que también terminan teniendo características sospechosas de nódulos malignos y por lo tanto no se excluye que se va a hacer una PAF en un nódulo hiperfuncionante si es que tiene características ecográficas de sospecha de malignidad. Las principales indicaciones entonces para la evaluación de enfermedad nodular tiroidea mediante gamografía es hipertiroidismo, justamente. La presencia de hipertiroidismo con nódulos para visualizar nódulos hipercaptantes que sean susceptibles de yodo y para diferenciar diagnóstico diferencial de hipertiroidismo y tiroiditis. ¿Sí? ¿Por qué? Generalmente las tiroiditis implican destrucción del tiroide. Al ser destrucción del tejido tiroideo, la captación de la gamografía es normal o nula prácticamente, versus un hipertiroidismo en el que hay un aumento de la función celular, donde yo voy a tener una mayor captación de yodo. Entonces, gamografía positiva es igual a hipertiroidismo, gamografía negativa probablemente es una tiroiditis. ¿Sí? En cuanto a la gamografía de tiroides y malignidad, obviamente, el hiperfuncionante, en menos del 10% de casos, el riesgo de malignidad es excepcional. Los isofuncionantes, un 10% o 15%, en la malignidad es de menos del 10%, y los hipofuncionantes, que son alrededor del 80%, su riesgo de malignidad va aproximadamente al 12% de casos, ¿sí? Así tengo gamografías de nódulos de tiroides, en las cuales yo tengo en la parte de captación, que es en la parte oscura, indicando la hiperfuncionalidad de esa área correspondiente con un nódulo. La parte blanca indica la supresión del resto del tejido en relación a la actividad del nódulo propiamente dicho, ¿sí? Mientras que por otro lado, al lado derecho en su pantalla, yo veo una hipercaptación difusa de la glándula y en la parte derecha tengo una área sin captación. Si esto es un nódulo, estamos hablando de un nódulo frío y eso es un nódulo sospechoso que va a tener que ser estudiado, ¿sí? En ese punto, en ese hallazgo, me puede servir la gamografía también en ese aspecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Evelyn. Con respecto a la evaluación de la fijación a otras estructuras, o sea, ¿eso se puede evaluar mediante el examen físico o mediante el eco? Generalmente, mediante el examen físico resulta difícil que sea un nódulo grande. Generalmente la ecografía es lo que al final le va a terminar ayudando a eso.
Ujú. Al menos Ya, si son gracias. nódulos pequeños o nódulos de menos de 1 centímetro, es difícil que tengan estructuras vecinas realmente. Eso ya se habla más cuando son nódulos grandes e importantes, realmente se puede haber compromiso de estructuras vecinas. Pero nódulos de menos de 1 centímetro no te van a dar ese tipo de problema, ¿ya? Ya, gracias. Y otra pregunta, con respecto a los criterios para sospechar de malignidad, estaban 6 o 7 criterios, me parece, pero o sea, sería como que no se tienen que sumar criterios. O sea, por ejemplo, si una paciente tiene Esos nódulos son, y... ¿cuáles son pacientes de sospecha alta, moderado, baja? Ahora, pueden haber esos pacientes de baja sospecha en el que el nódulo me sale altamente sospechoso en la imagen, por lo tanto tengo que puncionar. Eso es solamente, en cierta manera, como para estadificar al paciente en su probabilidad. Podríamos decir pretest de que tenga lesiones sospechosas, pero de ahí si el nódulo es sospechoso, independientemente del estadio, se tiene que puncionar, ¿ok? Ya, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya. Emilio. Tengo una pregunta. Después de que se hace la punción, hay algunas veces en las que no se toma bien la muestra. ¿Después de qué tiempo se puede volver a puncionar? En un periodo de 3 a 6 meses. Sí, eso vamos a ver en la continuación de la presentación. Ajá. Pero una vez que se hace la punción, de acuerdo a la sospecha, puede ser en 6 meses nuevamente una punción, o en 3 meses necesito hacerle antes, pero no antes de ese tiempo. Gracias, doc. Ya. Ya, muchachos, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Ya, vamos a terminar la parte de tiroides en el día miércoles y de ahí arrancamos con fosfocálcico el día jueves. ¿Ok? Listo, doctor. Ya. Y ahí ya planificas para la prueba. Ya. ¿Listo, muchachos? Nos vemos de ahí entonces Muchas gracias. el día de mañana, los que vienen a prácticas, ¿ok? Ya, Gracias, listo. doc. Hasta Hasta luego. luego. Ya, hasta Gracias, luego. Doc. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Ya, hasta luego.